miércoles, sábados, domingos. La palabra va siempre a que nuestra relación con Cristo pueda ser una relación correcta, ¿no? De hecho, Cristo vino, ¿no?, a este mundo a morir por nuestros pecados y ponernos en una relación correcta con Él. Y a partir de que nosotros tengamos una relación correcta con Él, todo lo que nos toque administrar, todo lo que nos toque decidir, va a tenerlo en cuenta a Dios. ¿Amén? Uy, estoy solo, me parece. ¿Cuántos quieren tener en cuenta a Dios cuando te toca administrar algo, cuando te toca decidir algo? Si no, nos mandamos macanas todo el tiempo, ¿no? Si no los tenemos en cuenta a Dios, nos valemos por nuestro propio pensamiento, por nuestras propias decisiones, que si serían buenas nos irían bien, ¿no? Pero como no conocemos la voluntad de Dios porque no tenemos una relación con Él, desconfiamos de la voluntad de Dios y el desconfiar de la voluntad de Dios hace que no tengamos una relación correcta, hace que pensemos decir, bueno, si lo de Dios no estoy seguro de lo de Dios, a lo mejor lo de Dios es malo y son nuestros propios pensamientos. Y yo quiero leerles como primer versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, en Reina Valera 2015 lo voy a leer. Siendo pues que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Dice, fuimos resucitados con Cristo. Tengamos en cuenta, miremos las cosas de arriba. Y vos ves las cosas de arriba, el techo, las luces, el cielo raso. No, las cosas que provienen de nuestro Señor, las cosas que provienen de Dios, ¿no? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros? ¿Cómo nosotros nos relacionamos, como hablábamos recién, en el día a día, teniéndolo en cuenta a Dios o no teniéndolo en cuenta a Dios? ¿No? Y dice la palabra que cuando se manifieste la vida de Cristo en nosotros seremos manifestados en gloria con Él. Y eso es lo que pensaba yo, marca la diferencia con un hijo de Dios, con una persona que vive tomando sus propias decisiones y cree que están bien, ¿no? Y a veces somos nosotros esas personas, ¿no? O al menos yo. Tomamos decisiones, el día a día nos lleva a tomar ciertas decisiones y cuando nos queremos acordar, ¿dónde estuvo Dios en todo el día? ¿Dónde estuvo nuestra mente todo el día? ¿De qué fue lo que nos alimentamos? No en comida física, sino de qué nos alimentamos todo el día, cómo cuidamos, ¿no?, lo que nosotros tenemos que ver. Si lo conocimos al Señor, si fuimos resucitados juntamente con Él, como dice la palabra, ¿no?, miremos las cosas de arriba. Y para mirar las cosas de arriba, yo reparaba en una historia, ¿no?, una historia que lo tiene en cuenta, o sea, sucedió en el tiempo de Jesús, ¿no? Porque qué bueno cuando hablamos de relación con Dios, cuando hablamos de una correcta relación con el Padre, ¿no? Mirar la vida de Cristo. Porque dice la Biblia que Cristo cumplió la voluntad de Dios, cumplió la voluntad del Padre. Y eso es nosotros tenemos que leer la vida de Cristo y aprender. De hecho, el apóstol Pablo en las cartas habla de tener el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que
nosotros debemos mirar la vida de Cristo y que sea de enseñanza para nosotros. Y hay un versículo, un capítulo de Mateo 14. Voy a tratar de ser lo más concluido posible, porque tenemos la entrega de seminarios, la entrega de diplomas, y queremos también participar de eso y gozarnos con nuestros hermanos que bueno, hicieron todo este año lectivo, ¿no?, del seminario. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca, ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte a orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estos versículos, ¿no? Y vamos a aplicar un poquito de contexto y que el Señor nos dé gracia, ¿no?, para poder que se pueda entender. El Señor Jesús con sus discípulos no estaban teniendo sus mejores momentos, ¿no? Humanamente hablando, lo que había sucedido es que había muerto, lo habían matado, lo habían decapitado a Juan el Bautista, ¿no? Y Jesús consideró apartarse un tiempo, estar sin gente, sin mucha multitud que lo seguía. Jesús consideró apagar un poco todos los ruidos y juntar a todos sus discípulos. Se subieron a una barca, anduvieron para apartarse, pero la gente, como que tenía necesidad de Cristo, lo siguió y la barca, hagamos de cuenta un ejercicio para ubicarnos, ¿no? Estaban acá en un barco en el medio del río y se quisieron ir a San Lorenzo para estar un poco más solo. Entonces la gente desde la orilla del río los siguió hasta donde la barca terminó su recorrido, y había un montón de gente que lo venía siguiendo y se iba añadiendo. Y cuando llegaron a tierra, se encontraron con un montón de gente lejos de lo que ellos necesitaban, querían, y bueno, había gente con necesidad. El Señor Jesús dice que la palabra que hizo milagros, dice la palabra que cuando llegó cierta hora, el Señor les dio de comer, ¿no? Y después de que terminó todo eso, después de que, imagínense las horas, imagínense las multitudes, había muerto Juan el Bautista, que era una persona que había preparado el camino del Señor, que los discípulos también estaban compungidos por los acontecimientos que habían pasado, no estaban pasando su mejor momento, y bueno, y había multitud de gente, había necesidad de gente que necesitaba sanidad, gente que necesitaba ser escuchada, gente que necesitaba comer, ¿no? Y lo buscaba a Jesús. Y bueno, Jesús tuvo misericordia de todos ellos, los despidió a todos, les dio de comer, multiplicaron la comida, fue uno de los milagros de multiplicación. Y después de todo eso, aparece en el versículo que nosotros estábamos leyendo recién, como para ponernos en contexto. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo con una relación con el Padre. Jesús necesitó ese momento, ese tiempo de estar solo, ¿no? Dice la Biblia que Jesús le ordenó a que vayan a la otra orilla, a los discípulos. Él despedía a la gente y necesitaba tener una relación con el Padre solo. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a apagar todo, a ordenar las cosas para tener una relación con el Señor solo, sin ninguna otra distracción?
Porque hoy en día está bueno, ¿no? Está muy de moda y cada vez vamos a estar más así, el multitasking, el que hace muchas actividades a la vez. Lo pronuncié re mal porque mi esposa me está mirando y ya sé que es una palabra de inglés, pero uno hace muchas actividades a la vez, muchas cosas. Mira, escucha, lee, atiende uno, se va el otro. Y así también oramos, que no está mal. ¿Lo tenemos en cuenta a Dios? Sí, porque oramos, pero ¿cuándo paramos? Y cuando paramos, ¿dejamos de pensar en las responsabilidades que tenemos que hacer? ¿O mientras estamos buscando, leyendo algún versículo, dijimos, ¿y esto lo hice o no lo hice? ¿Pagué tal impuesto o no lo pagué? ¿Y cuándo tengo el parcial que ya termina el año? ¿Y dónde paso Navidad? ¿Y con quién paso Año Nuevo? ¿Y el 25? Y empezamos con los afanes de todos los días, ¿no? Y siempre hay un afán nuevo, día nuevo, afán nuevo. Pero ¿cuándo estamos dispuestos a pagar todo, no? Y como dice la palabra, si resucitamos con Cristo, ¿por qué no miramos las cosas de arriba? Y esta pregunta la hago para mí. Si vivimos, ¿no? Y somos conscientes de que tenemos que vivir la vida de Cristo, ¿por qué a veces no nos ocupamos de esta vida, ¿no? Como Jesús se ocupaba, ¿no? Jesús siendo hombre de carne y hueso, ¿no? Por más que era Cristo, necesitaba estar solo con el Señor, con Dios, con el Padre, ¿no? Sí, sabemos que los tres son uno, ¿no? Pero Él estaba en un cuerpo humano con todas las limitaciones que la carne tiene, con todas las tentaciones que la carne tiene y sufriendo quizás muchas cosas que la carne sufre, las debilidades, pero fortalecido siempre en el Espíritu, fortalecido siempre en Dios. Y esto me llamaba la atención, ¿no? Y después sigue este versículo en el 24, dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos estaban, pónganse en la cabeza de los discípulos ahora, ¿no? Estaban compungidos por la muerte de Juan el Bautista, el asesinato de Juan el Bautista, porque nadie lo esperaba. Estaba preso, pero le cortaron la cabeza de golpe y compungido por eso. El Señor considera que tienen que pasar un tiempo solos, a solas, se quieren apartar. Yo imagino la cabeza de muchos porque es bueno también que uno se ponga en la... Yo cuando leo la historia siempre me pongo en el lado del bueno, ¿no? Pero a veces generalmente no somos buenos nosotros, pero nos ponemos en el papel de bueno. Pasa cuando vemos una película que nos ponemos en el papel del bueno y queremos que el bueno siempre le vaya bien, pero me imagino a muchos discípulos diciendo, menos mal que a Jesús se le ocurrió que podamos estar solos. Me imagino a muchos diciendo, qué necesario es que pasemos este tiempo solos, sin gente, sin multitud, sin nadie, porque se nos murió Juan el Bautista, necesitamos este tiempo porque es importante. Y de golpe aparece un montón de gente, de golpe le tienen que dar de comer a un montón de gente,
y de golpe el Señor los obliga a cruzar del otro lado, cruzar un mar. Y bueno, no era problema para ellos porque muchos estaban en el negocio de la pesca. Una tormenta en el mar no la pasaban, no era la primera vez que pasaban una tormenta en el mar, ya tenían experiencia en eso, y de golpe no pudieron, ni estar solos, ni tampoco estar tranquilos y confiados en lo que ellos sabían hacer, porque ellos sabían cruzar tormentas, andar en barco, no pudieron tampoco eso, sino que estaban todos muertos de miedo porque temía su vida, ¿no? Y esto está bueno ponernos en contexto porque a veces nosotros nos encontramos así, muertos de miedo, pensando en que lo que sabemos hacer confiamos en eso y resulta que no podemos, la tormenta viene igual, nos queda corto nuestro aprendizaje y nuestra confianza y el Señor les aparece caminando, ¿no? Y el susto que se pegan. Ya hablamos muchas veces de lo que hizo Pedro, que Pedro decidió bajarse de ese barco, por más que era el que más experiencia tenía, porque era el más grande y era pescador, decidió bajarse de ese barco mientras que lo miró a Jesús. Él siguió caminando, siguió avanzando. Cuando lo dejó de mirar a Jesús, se hundió. No se hundió de golpe, se fue hundiendo, pero el Señor con sus manos lo rescató y lo volvió a poner en la barca y lo volvió a poner bien, ¿no? Sus pies firmes. Y a veces nosotros decimos, no, Pedro no tuvo fe, Pedro dejó de mirar al Señor. Y nosotros cuántas veces dejamos de tener nuestra relación con el Señor. Y ahí nos empezamos a hundir. Cuántas veces confiamos más en lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Como los pescadores de los discípulos que sabían navegar, pero no les funciona. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en lo que nosotros sabemos y no nos funciona, ¿no? Pero entendamos que en este tiempo, en este año que vamos a comenzar, el Señor quiere que tengamos una relación correcta, cada vez más correcta con Él. El Señor quiere que, no quiere ni lo que nosotros sabemos hacer, no quiere ni lo que nosotros entendemos. Él quiere manifestarse de manera correcta. Fíjense y vean esto conmigo. El Señor Jesús quería un tiempo solo con los discípulos, por eso se apartó. Pero la multitud los siguió, los tuvo que poner en el medio del mar, en un lugar donde ellos consideraban seguro. Les tuvo que mandar una tempestad terrible para que su conocimiento no puedan confiar en sus conocimientos, sino que dependan completamente de Dios. Y ahí se les aparece Jesús. El tiempo y la enseñanza que les da Jesús se los da solo en el medio del mar, a raíz de este gran suceso que tuvieron que vivir. Y después de ver esto, los discípulos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es Cristo. A partir de ahí ya no hubo más duda, no hubo más nada en la cabeza de los discípulos incorrecto. ¿Por qué? Porque dieron testimonio de lo que Cristo les acababa de enseñar. Ellos necesitaban un tiempo solo de relación. Y el Señor produjo ese tiempo solo de relación, desafiándolos a una tormenta en medio del mar que ellos quizás estaban capacitados para transitar. Que ellos era su lugar a lo mejor seguro, su fuerte. No los mandó a hacer otra cosa, a hacer cuentas o a trabajar de médico, como algunos discípulos que eran doctores, que eran médicos. Pero los mandó a donde la mayoría sabía, que es en medio del mar. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en ese momento el Señor preparó ese tiempo para que ellos puedan estar solos y
y el Señor pueda aplicar la enseñanza que necesitaban. Así que yo esto lo leía y lo veía para mi vida, ¿no? Y decía, sí, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos hacer para que cada día tengamos una relación con Cristo más correcta, más fiel al Señor, teniéndolo en cuenta en todo, apagando todas las cosas que por ahí surgen a nuestro alrededor y, como decía en los primeros versículos que leímos, ¿no? Estando solo con nuestro Dios, estando solo con nuestro Creador y decir, bueno, en este momento no me preocupa otra cosa, sino este tiempo lo dedico con el Señor. Y cuando comienzo a hacer las actividades, lo tengo en cuenta siempre a Él. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo, para este año que comienza. ¿Cómo vamos a comenzar este año? Yo lo quiero comenzar teniendo una relación correcta con Él, ¿no? Que de ser intencionales como fue Jesús, de preparar un tiempo, de estar solos y poder aprender, ¿no? Porque nuestro Dios fue muy intencional, es muy intencional. Prepara tiempos para poder enseñarnos, para poder capacitarnos. Amén. Y bueno, que nosotros seamos intencionales también. Preparemos tiempos para poder buscar al Señor, quizás sin pedir nada, hablándole con lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y que nuestra relación con Dios sea más firme, ¿no? Sea más correcta, como acá la pudimos ver en esta historia. Amén. Nos ponemos de pie, si quieren vamos a orar y ya vamos a dejar libre a las maestras del seminario para que puedan entregar los diplomas y bueno, podamos celebrar. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias, Señor, porque la vida de Cristo nos puso en una relación correcta con Dios. Padre, pero te pedimos, Señor, que podamos ser intencionales, Señor, y que nosotros, Señor, podamos separar tiempo, Señor. Tiempo donde no nos preocupemos por otras cosas, Señor, más que por orar, más que por leer tu palabra, más que por buscar, Señor amado, sin pedir, sin decir lo que necesitamos, Señor, sino diciéndote que te amamos, diciéndote que queremos aprender más, diciéndote que queremos amar tu voluntad, queremos sentir gozo por nuestra salvación. Padre, buscando verdaderamente las cosas de arriba, buscando verdaderamente las cosas del cielo y no las terrenales, Señor, porque sabemos, Señor, de que vos nos has provisto de todo, Señor. Padre, y queremos que nuestra ocupación sea buscarte a ti, Señor. Y cuando vos te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, sabemos, Señor, que va a ser para tu gloria, Señor. Va a ser para tu gloria, porque va a ser de testimonio para otros, va a ser de testimonio para nuestra casa, Señor, y tu Espíritu Santo lo va a ordenar todo, Señor. Toda nuestra vida desordenada, atada por decisiones humanas, Señor. Padre, tú la vas a ordenar en una relación correcta, Señor. Padre, te amamos y te pedimos, Señor, poder por ahora esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.